Hola, buena gente, gracias por estar en Calidoscopio. Tengo varios vídeos que publiqué y se me quedó en el tintero como segundas partes, un poco más prácticas o con algunas notas que pueden ayudar a personas que tienen ciertas dudas y me han dicho. Por ejemplo, el vídeo de cómo cambiar de alimentación, de sistema de alimentación, de costumbres. Hice el vídeo pues con unas ideas más generales y algo personales. Pero hay gente que me dice, bueno, pero ¿y cómo se hace algo así? ¿Cómo cambiar así, de esa manera, rápida o lenta, pero efectiva? Entonces, se me ocurrieron varias pequeñas ideas para compartir con vosotros, por ejemplo, eso, a la hora de cambiar de régimen de alimentos o tener otra filosofía distinta a esos niveles en la vida. Voy a ver qué me viene a la cabeza. Para empezar, para cualquier cambio, muy importante tener información. Hoy en día está fácil, podemos informarnos casi de todo. Y a nivel de alimentación, sin obsesionarse, sí informarse. No todo de golpe, pero ir adquiriendo más conocimiento de todas estas cosas. Pero una cosa es la información, que también va a venir del entorno, que te van a decir una cosa, otra, vas a tener que contrastar esas opiniones con las tuyas y sobre todo con la información que está disponible. Eso trae consigo otra cosa. No te tiene que importar la opinión de los demás, hasta el punto de influenciarte de tal manera que evite ese cambio. Porque eso también va a venir. En cuanto el entorno ve que algo así cambia, el entorno reacciona y el entorno te da 1001 argumentos que tú tienes que valorar, que son o no ciertos, que son o no válidos para ti, para integrarlos o no en tu decisión. Así que en principio, autovaloración, autoconfianza y adelante. Eso es lo principal para empezar cualquier cambio importantísimo de alimentación, que es una cosa totalmente habitual, cotidiana y que tiene mucha repercusión en el entorno que nos está viendo o que está compartiendo con nosotros una forma de comer. En segundo lugar, acostumbrarse a ir a los supermercados y, por ejemplo, o a las tiendas de alimentación, no asustarse, porque para empezar hay que aprender a leer los ingredientes, a leer la información de cada alimento para ver que es consecuente con lo que tú estás intentando hacer. Tener la costumbre de mirar esa información. Te vas a encontrar entonces de que realmente hay, se reduce muchísimo esa oferta para ti, porque ya no todo lo que está a la venta corresponde con lo que tú quieres hacer. Entonces, no asustarse, recordar que hay tiendas especializadas, recordar también que hay normalmente un presupuesto y que realmente la comida de calidad puede ser muy sencilla, podemos hacer cambios sin gastar mucho dinero, porque vamos a retirar un montón de productos que son baratos, pero que son un gasto constante y que no son nada buenos normalmente. Entonces vamos a ir cambiando. La tercera cosa es indudablemente que para quitar, siempre os lo digo aquí en el canal, para quitar algo hay que poner algo. No quitar por quitar, no quites, pon. Piensa en tu cabeza así. Dices, bueno, voy a incluir en mi dieta todos los días, por ejemplo, un arroz integral ecológico de calidad. Por ejemplo, por decir un ejemplo.
Eso ya va a hacer que tu nivel de azúcar en la sangre se regule muchísimo. Un montón de alimentos que consumías pues van a perder la gracia porque tu cuerpo va a regularse de otra manera, va a desintoxicarse y, por ejemplo, esa demanda de azúcares refinados va a equilibrarse tanto que poco a poco te va a facilitar el hecho de haber incluido un alimento de un tipo, va a facilitar muchísimo que vayan saliendo sin esfuerzo otros. En este vídeo puedo compartir también algunas notas sobre otro que hice de la limpieza de las cañerías para estar limpio, saludable, que podríamos, estos tres pequeños consejos que acabo de hacer valen muy bien también para eso, ¿no? Porque pasa lo mismo, cómo hacer un cambio, cómo reacciona el entorno, cómo reaccionas tú cuando vas a buscar lo nuevo. Entonces valdría lo mismo para esto. Para la limpieza de los conductos habría que decir que más que limpiar, lo que hay que hacer es empezar a no ensuciar tanto. Y esto nos va a servir lo mismo elegir los alimentos que sean de calidad, que sean algo vivo, empezar a retirar todo lo que está siendo tratado, empaquetado, enlatado, poner cosas vivas de una forma sencilla y puede ser económica, alimentos naturales de calidad, ecológicos, integrales, que van cambiando ese equilibrio dentro de ti. Hasta tal punto que una vez, hace muchos años, leí que hicieron un experimento en unas prisiones. Simplemente lo que les quitaron en la comida fue el azúcar, la harina refinada y añadieron cereales completos. Y bueno, el cambio dentro de esas personas a nivel violencia, a nivel mentalidad, fue impresionante y me pareció un estudio maravilloso porque se resolvían muchas adicciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, para la limpieza, pues 3/4 de lo mismo. Por otro lado, una vez que ya procuras no ensuciarte mucho, también hay pequeños hábitos, por ejemplo, hacer una limpieza de las zonas nasales o de los oídos o los ojos. Está el agua de mar, que es muy buena para esto, como meter agua y sacar por la boca, por ejemplo, y haces una limpieza. La piel, simplemente también no castigarla demasiado con productos que no son convenientes, que son muy agresivos, que también han sido utilizados para su producción sobre animales, haciendo sufrir a muchos seres. Entonces, tener en cuenta también ese tipo de limpieza, que los productos que consumimos vengan de lugares no muy agresivos con el medio, ni con la humanidad, ni con la naturaleza, porque eso también lleva consigo una energía determinada. Entonces, en la piel también pasarse una esponja que simplemente quite las células que están muertas, diariamente hacer esa práctica. Ser muy conscientes cuando nos metemos un veneno, intentar darse cuenta de cómo reacciona eso el cuerpo, ¿no? Porque tiene que hacer muchas cosas el cuerpo cuando nosotros abusamos de productos y de drogas y de asuntos que ponen patas arriba por un rato todo y eso nos quita mucha energía. Entonces, eso es lo que digo. La limpieza pues está genial, pero sobre todo ver que no ensuciemos. Para la limpieza está claro que lo que hay que dejar al cuerpo siempre es tiempo y tiempo de tranquilidad, el dormir,
realmente tener momentos de tranquilidad, el entorno también que no sea muy estresante, por ejemplo, para dar al cuerpo tiempo también a nivel digestivo, por ejemplo, lo que sería el ayuno intermitente, que realmente es algo muy humano, muy natural. No siempre en nuestra historia teníamos de todo en todo momento, a todas horas, o sea, la comida era mucho más distanciada, era más de temporada y nuestro organismo está pensado para eso. No es que hay que estar siempre comiendo lo que se produciría en verano en pleno invierno y al revés, y además todo el tiempo, de vez en cuando un día sin comer o 2 o 3. Eso es, el cuerpo aprovecha muchísimo para poner todo en su sitio y es increíble. O dejar al menos unas horas de descanso, lo que ahora mismo se llama el ayuno intermitente, que está tan de moda y que me parece lógico porque es que estamos hechos para ese sistema de alimentación. En general, recordar que siempre va uno a ser criticado, luego da igual, haz lo que tengas que hacer, porque hagas una cosa u otra, pues eso. Así que ánimo y bueno, no son grandes consejos, pero básicamente es el fortalecimiento de tu propio criterio, el análisis de la situación, recoger buena información y intentar no quitar, sino poner para ir mejorando de una forma que casi no nos vamos a dar ni cuenta. Y a niveles de limpieza no se trata tanto de limpiar, sino de no ensuciar. Poco a poco ir evitando todo eso que nos perjudica tanto y poner otras prácticas, otras cosas que ocupen esos momentos, que nos den satisfacción, con otras actividades, que ir poco a poco dominando todas esas costumbres que están muy arraigadas culturalmente en nosotros, pero que es muy factible y además en muy poco tiempo se pueden dar cambios increíbles. Y como a medida que cambias te sientes muchísimo mejor, pues resulta que es una progresión geométrica, la cosa fluye de maravilla y el camino se convierte en mucho más fácil. Gracias, agur. Hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio.